De este programa Viviendo en Fe. Hoy día viernes, estamos ya a 2 días del primer domingo de Adviento. Queremos darle gracias a Dios siempre por entrar en sus hogares. Hoy día queremos traer un tema que tiene que ver mucho con la Navidad, y es la preparación para esta Navidad, que es el Adviento y el poder del perdón en la sanación. Vamos a tratar de llegar a ver qué cosa es el Adviento y qué significa para nuestra vida el Adviento. ¿Qué significa el Adviento en una preparación? Sabemos que como parte de la iglesia que fundó Jesucristo, celebramos el nacimiento de Jesús, ¿no? Donde Jesús llega al mundo para salvarlo. Pero vamos a ver en qué significa esta gran fiesta que se hace a nivel mundial. Nosotros sabemos que el Adviento es una preparación que se hace mediante 4 domingos. Este domingo 3 empieza el primer domingo de Adviento, ¿no? Pero en sí estamos hablando del Adviento, estamos hablando de lo que es la sanación por el perdón. Pero ¿qué cosa es el Adviento? El Adviento es la preparación, es la llegada o la venida, es el comienzo del año litúrgico, ¿no? Es la espera del Señor. El Adviento es la invitación, la diligencia, el sacrificio, la penitencia, la oración con que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos para recibir a Dios. Entonces, nuestra vida tiene que ser agradecida sabiendo que el ser más grande, más sublime, más poderoso, llegó a la tierra para salvarnos, y en el vientre de María se engendra por el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia en Él, por Él y para Él. Entonces, el Adviento significa venida, el Adviento significa la llegada del Señor Jesús, ¿no? Entonces, cuando llega Jesús, es lo que podemos unir a lo que es la manifestación del Señor. Y esa manifestación la asociamos con la Epifanía. Esa es la Epifanía. La Epifanía es la manifestación del Señor aquí en la tierra. O sea, el mismo Dios, que es Dios Espíritu, se hace hombre para caminar en medio de la tierra. Ese Emmanuel esperado, ese Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. La presencia aquí en la tierra es revelación de Dios, es presencia de Dios. Esa venida y esa llegada, esa manifestación, le llamamos Epifanía. O sea, la Navidad está unida a la Epifanía. Bien, cuando estamos ahí, cuando estamos nosotros en estas 4 semanas de Adviento, el primer domingo empezamos con una corona. Y a veces decimos, voy a llevar para que bendigan esta corona. Pero tenemos que saber cuál es el sentido de la corona. ¿Por qué prendemos una vela? No importa los colores, ¿no? Pero ¿por qué prendemos una vela? Sabiendo que es el comenzar del año litúrgico y el color que lo caracteriza es el morado. Pero, ¿qué significa en sí el Adviento? ¿Qué significa esa corona? ¿Qué significan las velas? ¿Qué significa lo que dice preparación? Estamos hablando de ser vigilantes, diligentes, de vivir en un sacrificio, en oración. A veces nos ponemos en medio de esa corona de Adviento, pero en sí la corona de Adviento, eso sí significa una representación de lo que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ustedes han visto la corona, pueden darle vuelta, no tiene principio, no tiene fin. De eso se trata el significado de lo que es Dios, ¿no? El principio de lo que es Dios. El principio de lo que es Dios es la eternidad. Es el alfa y el omega. Es el primero y el último. Entonces, en esa corona de Adviento, cuando nosotros ponemos una vela, significa que esa vela, cuando se prende, Dios quiere darnos un mensaje, que así deben estar nuestras vidas, como unas lámparas encendidas para iluminar a aquel que está en oscuridad.
Esto es la alegría del tiempo de la preparación de la Navidad. Simboliza espera, lámpara encendida en el Señor. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede en esta primera semana. Miren, vamos a proyectarnos un poquito. Llegó la Navidad, ya estás en Navidad, vamos a ver qué sucedió ahí. No, todos nos damos la paz, pero tenemos que darnos una paz realmente donde no haya resentimiento, no haya recelos, no haya recuerdos malos, no haya cosas donde haya un rechazo dentro de la familia, esposos contra la esposa, ni hijos, ni hermanos contra hermanos, ni con los vecinos, sino tenemos que llegar a esa Navidad en una perfecta paz. Y la paz solamente te la puede dar el Señor. Por eso es que en esta mañana le hemos denominado a este tema el Adviento y el poder del perdón en sanación. De ahí vamos a ver qué poder tiene el perdón, o sea, qué poder tiene cuando nosotros perdonamos, ¿no? Pero vamos a ir despacio. En esta primera semana es la semana de la vigilancia. ¿Qué significa estar vigilante? Miren todos los que son vigilantes, miren los que están, los policías, miren los que están en los bancos, los que están cuidando algún sitio, ¿no? Los guardianes en las calles. Entonces, podemos ver si realmente hay una entrega al servicio que se le da. Podemos ver que esas personas están atentas, están vigilantes, están mirando, ¿no? Que lo que les ha encargado, ellos lo cuiden. Esa es la vigilancia. Y para un cristiano, ¿qué significa la vigilancia? La vigilancia significa que yo debo estar en oración, debo estar en que mi vida sea convertida, mi vida tiene que ser una virtud de pureza, que mi vida sea conducida a ese camino de santidad. Esa es la vigilancia. Por eso es que Jesús en Mateo 24, 44 nos dice: por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. O sea, yo les decía ayer en la comunidad comunidad ungida de la Renovación Carismática, le decía, acá el Señor no está diciendo, a ver, vamos, ustedes deben prepararse. Dice, estén preparados. O sea, el Señor, cuando habla es tajante, cuando habla el Señor es radical, pero dentro de ser tajante, ser radical, es amoroso, porque nos está pidiendo, nos está advirtiendo cómo es que debemos nosotros permanecer en nuestra vida, porque dice la palabra de Dios, estén también ustedes preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Esa es la vigilancia. O sea, ¿qué pasaba con Noé? Noé estaba haciendo una barca y todos decían, este muchacho está loco. Oye, ¿cómo va a ser una barca acá? En el desierto, acá no hay vegetación, por acá ni un río pasa. Pero la vigilancia de Moisés estaba que el Señor dice, este pueblo me ha abandonado, este pueblo se ha pervertido. No, haz una barca y lleva a tu familia y trae 2 animales. Entonces, cuando vieron todas las actitudes de Moisés, de Noé, entonces, como que nadie se explica, por supuesto, porque cuando Dios habla, cuando Dios te advierte, es porque te ama, porque no quiere que tú te pierdas. No es que Dios quiere sepultarte, sino que Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que sigas enfangado en el mundo. De esto se trata esta primera semana, estar en vigilancia, estar en un proceso y en una actitud de conversión. Por eso que el Señor nos dice, estén también ustedes preparados. O sea, el Señor nos está pidiendo algo, que nuestra vida sea convertida constantemente. Debemos buscar, lo primero es el perdón. Y ahora vamos a ver, de aquí en adelante, qué poder tiene el perdón. Qué poder que viene de lo alto, que cuando tú comienzas a perdonar, hay sanación de tus heridas, se sanan las enfermedades, se rompen tus cadenas, se van los miedos, porque en el perdón está el amor de Dios, y el amor aleja todo miedo, el amor aleja toda enfermedad, el amor aleja a todo espíritu inmundo. En el amor no puede permanecer Satanás, no pueden permanecer las enfermedades, en el amor no pueden permanecer todo aquello que te encadena al mundo. El amor libera, y ese es el perdón. Pero vamos a ir avanzando. Vimos que en esta primera semana de Adviento debemos ser vigilantes y nuestra vida estar convertida. Jesús ya nos dice, estén preparados. Ahora, ¿qué sucede en la segunda semana?
En la segunda semana, no, nosotros podemos escuchar la voz que grita en el desierto. Juan Bautista, aquel que preparó los caminos del Señor. ¿Qué nos impide a nosotros preparar los caminos del Señor? ¿Qué hacía San Juan Bautista? San Juan Bautista salía, ¿no?, y comenzaba a hablar. Prepárense, porque la venida del Señor está cerca. Conviertan sus corazones. Y a veces a los que venían obstinados, a los que venían a ponerle trabas como lo hacían con Jesús, a los que venían con preguntas cauciosas, ¿no?, a ellos se dirigía muy fuertemente Juan Bautista y le decía: raza de víboras, conviértanse. Imagínense, ¿a quién le va a agradar que te lo diga así el Señor? Porque la voz del profeta es la voz de Dios. Y de esto se trata, desear que mi vida sea santa. Tus balanzas tienen que ser perfectas. No puedes vivir engañando, no puedes vivir en la mentira. Ahora, después vamos a ver cómo nosotros podemos decir: quiero ir al cielo, pero vamos a ver si estás preparado. Vamos a ver si estás vivida una vida que Dios quiere para tu vida realmente. Entonces nosotros en esta segunda semana podemos ver que debemos prepararnos para confesar nuestros pecados. Debemos prepararnos en ese sacramento de reconciliación, en ese sacramento de amor, en ese sacramento de misericordia. A Dios no le importa cómo tú vengas a ese sacramento. No le importa si hayas pecado, si hayas robado, si hayas matado. No le importa a Dios. Le importa que en ese momento tú vayas con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, humillado ante Dios, y le supliques el perdón. Te aseguro que todos tus pecados, sucios, oscuros y rojos como la púrpura, dice el Señor, los pondrá blancos como la nieve. Porque Dios, desde ese momento que tú le entregas tus pecados y te perdona en el sacramento, te aseguro que tu vida comienza a ser una nueva vida. Yo no te digo que ya no vas a pecar, vas a caer, pero vas a tener algo que el Señor te va a poner, ¿no? El despertar del Espíritu Santo que le hemos tenido dormido, donde te va a revelar lo que es bueno, lo que es malo, lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Pero la decisión la tomas tú. Entonces debemos seguir al Señor. En la tercera semana, ya estamos casi cerca a la Navidad. En esa tercera semana, en ese tercer domingo, prendemos una tercera vela. Recuerda que cada vez que tú prendas una vela, el Señor te dice: tienes que ser lámpara y luz, como lo es Jesucristo el Señor. Jesucristo es la luz, y tú tienes que llevar a Jesucristo como luz para iluminar a los que viven en oscuridad. La tercera semana es el preanuncio, ¿no?, de la alegría mesiánica, o sea, de la alegría de saber que Jesús llega, que Jesús viene, que Jesús está en medio de nosotros, que Jesús quiere nacer en tu corazón. El nacimiento no significa que tú hagas un nacimiento bien bonito y toda la gente venga y te admire y te diga: Rosita, Cristian, Mariana, Roel, Jorge, qué hermoso ese nacimiento. Sí, pero no quiere el Señor que tanto sea hermoso por fuera, sino que sea por dentro. O sea, en tu corazón el Señor quiere que pongas un nacimiento para que le recibas ahí, junto con San José, junto con María, junto con sus ángeles, junto con todos los pastores, que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Esta es la tercera semana, ¿no? Y María es un ejemplo de esto. María apenas escuchó la voz del Señor, se arrodilló, se postró ante el Señor. Haz de mí lo que quieras, aquí está la esclava del Señor. La esclavitud no significa que vamos a estar atados a una muerte, sino el ser esclavo del amor de Dios, ser esclavo de esas bendiciones del Señor, ser esclavo a la voluntad de Dios. O sea, cuando tú te sumerges a esa esclavitud de amor, no significa que te atan cadenas que te van a maltratar, sino son cadenas de amor que te llevan hasta el corazón de Dios, que te jalan. Ya no te jalará el mundo, ya no te jalará Satán, te jalarán esas cadenas de amor en sus ángeles, en su amor, en su bendición, en sanación, en liberación y sobre todo en la salvación para estar en la presencia de Dios. Esta es la tercera semana. O sea, debemos vivir la caridad, debemos vivir esa misericordia que Dios tiene con nosotros, ser misericordiosos con el resto, ser auténticos en el amor, en el sacrificio, ¿no? Porque todas estas cosas que tú escuchas es alimento para tu alma y motor para tu vida. Es como el vehículo de amor. Ese es el combustible que necesita tu alma para trabajar en el amor de Dios. Dime, ¿no son maravillosas estas cosas que son de Dios? En la cuarta semana, ya estamos en la cuarta semana, pero coincidentemente este cuarto domingo de Adviento
es el día de la Navidad, donde prendemos la vela en la mañana, donde oramos. O sea, prender esa vela significa decir, ya la luz de Cristo entró en mi casa, ya la luz de Cristo entró en mi negocio, ya la luz de Cristo entró aquí en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi familia, en mi esposo, en mi hijo que no se convierte, en aquellos esposos que se han dedicado al vicio. Entró, pero la luz de Cristo tendrá poder para limpiarlos, sanarlos y liberarlos y llevarlos a la salvación. ¿No te da ganas de saltar y decir, gloria a Dios, aleluya, bendito sea? Por supuesto que sí, pero debemos reconciliarnos primero con Dios. Reconciliarnos con Dios no significa que yo voy a decir, Dios perdóname. Claro que eso es lo primero, pero también tienes que tú aprender a perdonar. Y para aprender a perdonar, tienes que pedirle la gracia a Dios para que aprendas a perdonar a aquellos que te fallaron, a aquellos que te traicionaron. Jesús nos dice, vengan a mí los que están fatigados, los que están cansados, los que están sobrecargados y cansados y caídos, que yo les daré descanso, que yo les aliviaré. Dime, ese es el Señor. Ese es lo único que quiere Dios, es sostenerte en su corazón. Y todas esas cargas que tú llevas, todas esas aflicciones, tus deudas, tus tribulaciones, tus miedos, todo lo quiere el Señor traer. Por eso dice, vengan a mí aquellos que están fatigados, cargados. El Señor quiere sostenerte en ese descanso que solamente Dios te lo puede dar. Yo te hago una pregunta, quizás muchas preguntas en esta mañana. ¿Estamos viviendo realmente la vida en plenitud con Jesús que nos ofrece? Te pregunto, ¿crees que realmente Dios existe? ¿Crees que Dios existe? Tú me puedes decir, sí. ¿Crees que eres una buena persona, tú que escuchas este programa? ¿Tú crees que irás al cielo? ¿Crees que tu vida es agradable a Dios? Vamos a ver. Ayer les preguntaba a mis hermanos, ¿quieren ir al cielo? Sí, todo un solo coro. Por supuesto que todos queremos ir al cielo, pero vamos a hacer un pequeño examen, chiquitito nomás. ¿Has mentido alguna vez? ¿Has mentido alguna vez? Tú me dices, uy hermano, muchas veces. Entonces, ¿cómo se le llama al que miente? Es un, todos gritaban, mentiroso. O sea, cuando miente eres mentiroso. ¿Has robado alguna vez? Esas balanzas se falsearon, te quedaste con un vuelto, robaste a una persona, quitaste, te apropiaste de alguien. Entonces, todas estas cosas, dime, ¿hiciste eso? Cuando haces esto, entonces, ¿cómo se llama esa persona que ha robado? Es un ladrón. Otra pregunta, te pregunto, ¿has mirado con ojos lujuriosos a alguien, sea hombre o sea mujer? ¿Has visto pornografía? Entonces Jesús dice, es que ya adulteraste tu corazón, y a ellos se les llama adúlteros. Cuando nosotros hemos dicho, oye hermano, hermanita, esto de acá les es una pregunta, te lo juro por Diosito, y a veces hemos jurado el nombre de Dios en vano, nos hemos burlado del nombre de Dios. Entonces, cuando tú te burlas del nombre de Dios o juras en vano, eres un blasfemo. Miren, y aquí viene la mala noticia. A veces decimos, queremos ir al cielo, pero vemos que en este examen que el Señor nos hace esta mañana, no, dice, la Biblia nos dice, no, en Gálatas, en el Apocalipsis, en Romanos, y Jesús lo dice, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los blasfemos, ni los adúlteros, ni los rencorosos entrarán en el reino de los cielos. O sea, ¿quieres ir al cielo? Sí, pues deja de mentir. ¿Quieres ir al cielo? Pues deja de robar. ¿Quieres ir al cielo? Deja de blasfemar y utilizar el nombre de Dios en vano. Deja de ver pornografía. Y aprende a perdonar, pero con la gracia de Dios. Gálatas nos dice, cuando nos nombra todos estos pecados, les he dicho y se lo repito, que aquellos que cometen tales pecados no entrarán en el reino de Dios. Es que la palabra de Dios es clara. O sea, yo no traigo inventos, ¿no? El Apocalipsis también te dice, los que practican mentira, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, pero la buena, esa es la mala noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? No importa cómo llegues, no importa. Lo que le importa a Dios es que tu corazón se doblegue y le diga, Señor, perdóname y dame la gracia para no volver a caer. Y en ese momento hay una fiesta en el cielo, porque tu corazón se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y es el momento en que tú glorificas
toda la pasión dolorosa de Jesucristo, su muerte y su resurrección, y los ángeles danzan, porque por eso vino el Señor. Eso es la Navidad, esa es la preparación de la Navidad. O sea, de esto se trata estas 4 semanas de Adviento. No significa decir, oh hermanita, ¿y qué tal? Uy, hermana, yo prendí mis 4 velas, los 4 domingos cumplí todo. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás en el perdón? ¿Cómo estás en la mentira? ¿Cómo estás en el robo? ¿Cómo estás en decir, te juro por Dios, y estás mintiendo? O sea, ¿cómo estás en esto? Dios quiere que todos estos pecados de odio, de rencor, de venganza, de egoísmo, que están contra el amor de Dios, porque Dios es amor, están contra Dios, sean así, entregados al corazón de Dios. Para eso existe el sacramento de la confesión, ¿no? Entonces, miren, cuando trajeron un paralítico, el Señor le dijo, tus pecados son perdonados. Le dijeron, ¿y quién es este para que perdone pecados? Solamente Dios perdona. Escucha, es que Dios estaba mirando el corazón de la persona. Nosotros queremos actitudes donde llamen la atención. Oye, no caminaba y lo hizo caminar. Fue el Señor, el nombre de Jesús. Ninguna persona puede hacer caminar a nadie, si no es el poder del nombre de Jesús, el Señor. Cuando oramos nosotros, hemos visto muchos milagros, pero lo hemos hecho en el nombre de Jesús, Señor y Salvador. Porque tú no tienes poder. El único poder que tú tienes es que tú eres instrumento poderoso de Dios, para que Dios te utilice y tú en el nombre de Jesús puedas ver las obras maravillosas de Dios. Esto es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros decimos, pedimos perdón a Dios, pero nuestro corazón está así lleno de odio y de rencor. ¿Qué perdón vas a recibir si tú no sabes perdonar? Nosotros decimos, alabado sea el Señor, bendito Jesús, Dios, o sea, hablamos, lo bendecimos a Dios, pero nuestros labios murmuran, nuestros labios maldicen, nuestros labios nos llevan a los chismes de los hermanos, y esto es contrario a lo que es voluntad de Dios. Pides que Dios viva en ti cuando tú vives en la inmundicia. Pides un Espíritu Santo de Dios que viva en ti cuando tú vives en el espíritu de las brujerías, en el espíritu de las cartomancias. Oye, hermanita, acá hay una señora buenaza. Claro, ándate con el diablo, pues. El único buenazo es Jesucristo el Señor. No es el resto. Claro, Satanás también tiene poder, pero te va a cobrar un alma. No sé si será la tuya, la de tu esposo, la de tu hijo, el ser más querido. Pides ver a Dios y Dios dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios quiere no un corazón que rebosa maldad, que rebosa mentiras, robos, engaños. No, Dios quiere un corazón así, convertido a Él. Hermano, esto es la Navidad. Entonces decimos, ahora, ¿por dónde empezamos? Por el perdón. Tenemos que empezar por el perdón. Por ahí tenemos que empezar, ¿no? Ahora, yo te digo algo, que nosotros pocas veces, ¿no?, somos ofendidos por las personas, porque a veces las personas tienen una forma de ser. Pocas veces somos ofendidos, pero nos ofendemos. Nos dicen una chapa, nos dicen con cariño algo y nos hemos ofendido. Nos exhortan con amor y nos ofendemos. Y la persona se va, pero tú te quedas ofendida, te quedas herida, te quedas enojada, te quedas resentida, te llenas de rencor y hasta deseas que le vaya mal a la otra persona. Esto necesitas el perdón. Después vamos a ver qué poder tiene el perdón, hermano. Pero Dios trae algo que es muy poderoso, que es la expiación de todos nuestros pecados. Por eso que cuando rezamos la coronilla, la divina misericordia, decimos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. ¿Qué significa la expiación? Hermano, en la cruz Jesucristo ha expiado todos nuestros pecados. ¿Qué significa la expiación? Borra nuestros pecados, borra toda culpa en la muerte de Cristo. Y la confesión es esto. La confesión es que tú mueras al pecado y nazcas a esa vida eterna en Jesucristo el Señor. Yo te pregunto, ¿quién quiere que Dios borre todos sus pecados? ¿Quién quiere que Dios expíe todos sus pecados? Yo quiero que borre todo para que te vayas al cielo así. Empieza en el perdón. Jesús te dice,
Porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará. Dios mío. O sea que si no perdono, Dios no me va a perdonar. Ay, pero esa persona que me robó, hermano, me traicionó. Tú no sabes cómo es mi esposo. Tú no sabes cómo es este vecino, la que trabaja a mi lado. Uy, ya no la soporto. Sí, acuérdate, por esas personas vino Dios. Porque Dios no vino por justo ni por santo, vino por nosotros, pecadores, enfermos, frágiles, débiles, atados por las obras del mundo. Dios viene a desatarnos. Entonces, ¿qué cosa es el perdón? El perdón es una gracia que viene de Dios y que nos hace entrar en una actitud para perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño y para pedir perdón. Oye, la otra persona ya me ofendió y no viene a pedirme perdón. No importa, tú anda a ella y perdónala. Y si uno lo encuentra, dile: Señor, yo la perdono a esta persona que me cacheteó. Yo la perdono a esta persona que se burló de mí. Yo la perdono a esta persona que me dijo que le prestaron dinero para una enfermedad y me mintió. La odio. No, el Señor dice: perdona. Entonces, solamente lo puedes hacer con la gracia de Dios. Entonces le dices: Espíritu Santo, ven con tu gracia, porque quiero que esa persona ya no haya odio en mi corazón, sino que yo pueda perdonarle. ¿Sabes lo que te dirá Dios? No solamente la perdones, sino comienza a orar por ella, por su conversión. Comienza a bendecirla. Entonces tú dirás: pero ¿cómo puedo bendecir a alguien que tanto daño me ha hecho? Es que ese es el amor de Dios. Mira lo que estaba Jesucristo en la cruz. Nosotros ya le habíamos crucificado, le hemos flagelado, le hemos escupido, le hemos dicho hasta demonio. Porque le dijimos al Señor: porque tú expulsas los espíritus, los demonios, con el poder de Belcebú. O sea, le dijimos a Jesús: aliado del demonio. O sea, si eres Dios, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, o sea, le hemos dicho tantas cosas igual que el demonio. O sea, le hemos maltratado a Dios. ¿Y qué hace Jesús? Dijo: ya, a ver, Hugo, Armando, Carol, todos los que están ahí, ya, Padre, estos ya están fritos. No. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso es lo que dijo el Señor. O sea, Dios te pide que tú tengas esa misma actitud, que tengas una actitud de perdón a aquellos que tanto daño te hicieron. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de perdonar? Hermano, en la base de toda herida hay un perdón que dar, hay un perdón que recibir, porque frecuentemente somos heridos, como dice el chavo, ¿no? Queriendo sin querer queriendo. A veces nosotros ofendemos y herimos, después decimos: ¿pero qué te pasó? ¿Pero por qué estás molesta? Es que me ofendiste. ¿Cuándo? Es que a veces no nos damos cuenta que herimos. Entonces, esa persona herida necesita ser sanada. Esa persona herida necesita perdonarme porque yo le ofendí. Y de esto se trata el perdón. Ahora mira, yo quiero decirte algo maravilloso. Primeramente, lo negativo está que cuando tú te enojas, mira cómo trabaja Satanás. Enojo, sigue el enojo, recuerda lo que te hizo. Eso se llama resentimiento, porque recuerdas a cada momento y comienzas a sentir el mismo dolor. El enojo va subiendo a la escalera. El resentimiento, y como estás viviendo el resentimiento, entra el rencor, tercera escalera. Y cuando ya estás en el rencor, deseas que a la persona le vaya mal. Eso se llama venganza. Ganó Satanás. Llegaste a la cúspide y a la corona de Satanás. Odio y rencor no es de Dios, es contrario a Dios. El poder del perdón. No le haces un favor perdonarlo a Hugo, no. Cuando tú perdonas, tú te haces un favor. ¿Sabes por qué? Porque tu alma comienza a sanar sus heridas. Yo he visto, yo me canso de decirles que yo he visto sanaciones así, físicas, cuando la persona ha perdonado. He visto sanar cánceres, he visto sanar artrosis, tumores cancerígenos. Los he visto cuando la persona realmente ha llorado y dice: hermano, yo lo perdono en el nombre de Jesús, y comienzan a llorar. Es que el Señor está lavando tu alma. Y eso es lo que quiere Dios. Primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz de Cristo. El que ama a su hermano y no hay en él causa de tropiezo. Pero ¿qué sucede lo contrario? Dice en Primera de Juan 2:11: en cambio, quien odia a su hermano está en tinieblas y camina en tinieblas y no sabe a dónde va, pues las tinieblas lo han cegado.
Por supuesto, el pecado te ciega, porque ya no te deja pensar. Oye, una persona que está odiando, que le dices perdona, y te va a mirar como si fuera, hermanos, mira lo que hizo en mi casa, míralo. Dios mío. Cuando vemos a los políticos que de las empresas donde tú trabajas, la SUNAT nos cobra los impuestos y a veces no hay para pagar y nos presiona para pagar y lo pagamos, y veas que todo ese dinero que se debe hacer para obras benéficas, para que crezca nuestro país, y se lo roban, ¿es indignante o no? Por eso debemos orar por nuestros políticos. ¿Cómo se pelean por entrar? O sea, son puestos, son cargos. No, entrar a la política es entrar a servir al pueblo, porque la palabra de Dios dice que Dios elige a sus gobernantes, pero cuando ponen a los gobernantes, pues no hay a quien elegir. Entonces, ¿qué decimos? Hay que elegir al menos malo. Dios mío, o sea, yo me voy a hacer cómplice de la maldad de esa persona. Imagínense, o sea, nos dejan sin opción. Por eso tenemos que orar por las nuevas autoridades y por las que ya están gobernando, pedirle que Dios convierta sus corazones. Hermano, cuando hablamos nosotros del perdón, ¿quiénes son los que no pueden perdonar? ¿Quiénes no logran perdonar? Los orgullosos, los vengativos, los egoístas, los que odian. Todas esas personas no pueden porque están centrados, el egoísta está centrado en él. El vengativo solamente hay rencor en su corazón. Y así, los que odian no pueden perdonar. Pero cuando nosotros tenemos la responsabilidad, oye, mi marido es una persona que vive odiando, rencoroso, yo tengo que orar para que Dios rompa esa y libere a esa persona. Y entonces cuando tú llorando, entra la gracia de Dios y Él te diga, ¿sabes qué? Ya me comienzan las migrañas, oye, tengo gastritis, oye, mis huesos siento que se calcinan. Claro, esa es la falta de perdón. Pero cuando tú comienzas a orar, la persona entra en Él y comienza a perdonar. Cuando comienza a perdonar, sus heridas interiores del alma se sanan, porque el alma está sangrando. Y cuando comienza a sanar el alma, tus heridas físicas, tu cuerpo comienza a sanar. O sea, ¿cuál es el efecto del perdón? Mira, aquí viene el poder del perdón. Dios perdona cuando tú perdonas. Sabes perdonar y pides perdón. Primer efecto. Segundo efecto, hay una sanación interior. Y cuando hay una sanación interior, pues la sanación de tu cuerpo se da. Cuando hay sanación y ya no hay rencor, te has liberado, hay una liberación. Y la sexta, Dios te regala la salvación, porque la salvación es un regalo, hasta que tú perdones. Este es el poder de lo que es el perdón. Por eso es que nosotros los invitamos a este tema para escuchar, ¿no? Realmente el Adviento y el poder del perdón en sanación. Imagínate, si tú no vas en esa actitud en el día de la Navidad, ¿no? ¿Cómo puedes decir Noche de Paz? ¿Cómo vas a cantar Noche de Paz si vives en rencor, si vives en odio, si vives en resentimiento, vives mintiendo, vives robando, eres un adúltero? O sea, ¿cómo podemos nosotros estar en medio de la Navidad? Nosotros tenemos que glorificarle al Señor con estas actitudes. Mira, hay algo que Dios nos dice en Primera de Juan. En Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 15, hay algo muy fuerte que me da miedo a veces cuando escucho al Señor que dice, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Dios mío, esto es palabra de Dios. El que aborrece a su hermano es un asesino. El que guarda rencor a su hermano es un asesino. Y nosotros decimos, ¿has matado? Yo nunca he matado. Pero Dios les dice, si odias y hay rencor en tu corazón, eres un asesino. Primera de Juan 3:15. Eres un homicida. Dios mío. Ahora yo les pregunto, ¿tenemos que pedir perdón? Sí. ¿Tenemos que perdonar? Sí. ¿Necesitamos la sanación interior? Sí. ¿Quieres sanar? ¿Quieres ser sanado de tus enfermedades físicas, interiores, miedos, todo esto? ¿Quieres ser liberado? ¿Quieres ser salvado? Sí. Perdona. Ese es el poder del perdón. Por eso es que Dios nos invita. Yo les decía a mis hermanos en el colegio de San José, en el teatrín, les decía, pues nosotros queremos ir al cielo, ¿no? Pero vamos a ir con una mochila tan pesada que te aplasta, como una torre de Babel que tú construyes y cuando caiga esa torre te aplasta. No es que Dios te aplasta, tú construiste esa torre inmensa con tu poder y tus fuerzas se acaban porque tiene un límite. Esa torre ya no daba más. El cielo es mucho más allá que una torre
muy inmensa y hermosa que tú construyas, porque esa torre que tú construyes te puede aplastar. Gloria a Dios por este momento. Mira, vamos a ir viendo de todo lo que nosotros hemos escuchado, cómo se producen estas heridas. ¿Por qué tenemos bloqueos? ¿Por qué te sientes que cuando tú tienes que respirar parece que te falta el aire? ¿Por qué en la oscuridad te da miedo? ¿Por qué no te desarrollas en un negocio? ¿Por qué no te desarrollas en los estudios? ¿Por qué no te desarrollas en la sociedad? ¿Por qué tienes miedos? Vamos a ver, ¿por qué eres introvertido? ¿Por qué eres extremadamente extrovertido? ¿Por qué eres rencoroso? Vamos a ver cómo se producen estas heridas. Escucha, las heridas pueden producirse a una frustración, a un fracaso. Las heridas que se convierten después en enfermedades físicas, mentales, psicológicas, espirituales, morales, que se convierten en vicios, en odios, en rencores, es porque a veces ha habido en tu vida un grave accidente, ha habido violaciones, ha habido un efecto fuerte emocional, ¿no? Hemos sido traicionados, ha habido separación, o de repente alguna pareja que amaba tanto fue infiel a su pareja. Y dijo, ¿por qué, Señor, lo hice? Es que porque eres pecador, es porque no tenías la gracia de Dios, porque no estabas con el Señor. Entonces, aun cuando tú hayas caído, Dios te perdona, pero cuando después que Dios te perdona y sientes que el Señor te perdona, aún queda la culpa diciendo, Señor, ¿por qué lo hice? Y esa culpa no te deja vivir, o sea, estás atado y Dios quiere liberarte de esas culpas, porque Dios ya te ha perdonado. También las heridas pueden sucederse por un severo regaño que hicieron nuestros padres cuando hemos sido niños, cuando hemos sido despreciados, cuando prefirieron a un hermano que otro, trajeron una pelota y los dos hermanos corrieron y dijeron, ay, qué lindo, gracias papá, es para mí. No, para ti no, te portaste mal, salta para allá, este es para tu hermano. Dígame, pequeñas cosas que parece que no tienen importancia, son heridas que a través de los tiempos van sangrando, y si no se curan estas heridas, se convierten en enfermedades. Estos son los conflictos no resueltos, ¿no? Que se convierten en sentimientos que te llevan a un conflicto mucho más grande. Llegas con complejos y patrones de culpabilidad. Nos colocamos máscaras a las personas que a veces que no pueden controlarse, reaccionan, ¿no? Hiriendo, diciendo cosas, ofendiéndote. ¿Para qué? Para que no les digan nada. Es una careta que la persona se pone para encubrir su dolor, su tristeza, y ataca y se comporta así. Entonces, ¿y por qué se comporta así? A veces ocurre de que nosotros decimos, no sé, esta persona no me cae mal, es que estamos llenos de dolor, estamos llenos de heridas. No, esos conflictos no resueltos o un fuerte resentimiento te llevan a lo que son enfermedades psicosomáticas, o sea, lo que esté enfermo en el alma, lo que esté enfermo en tu mente, lo que esté enfermo en el pasado, se convierten en enfermedades físicas. O sea, lo interno se hace externo. Eso se llama enfermedades psicosomáticas que se convierten en enfermedades físicas. Te vas al médico, no te encuentran nada. Entonces, ¿qué dices? Es brujería, te vas al brujo. Decían en mi pueblo, más peor todavía, peor que todo. Entonces, hay alguien que sí puede sanarte, se llama Jesucristo el Señor. Lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de perdonar por la voluntad y perdonar con el corazón. Hermano, cuidado con ese segundo punto. En este segundo punto nosotros decimos, no, tener voluntad para perdonar. O sea, aquí tenemos que poner un poquito de atención. Cuando yo digo debo tener voluntad, entonces yo puedo decir, yo sí quiero perdonar. Entonces tú quedas en ti. Cuidado que puedes entrar en un egocentrismo, en un egoísmo, en una soberbia, y no tomar a Dios, porque la fuerza y la gracia del perdón te la da Dios, pero tú pones la voluntad. Tú estás odiando, dices, Señor, no quiero seguir odiando, pero ven, Señor, tu gracia. Ahí tu voluntad se la das a Dios. Ahí se cumple lo que haces en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Yo soy la tierra. Aquí tiene que hacerse la voluntad de Dios. Cuando yo decido que Dios, yo decido darle autoridad a Dios para que Él actúe en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no actúa en ti hasta que tú le des autoridad. Señor, ven a mi vida. Y en ese momento que tú tienes todas esas actitudes, se abren los cielos y dice la palabra de Dios
que hay una fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente y pide perdón y perdona. Esto es gloria de Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Una pequeña oración, pero que nos lleve a esa sanación interior de todo lo que nosotros hemos sido dañados. Y lo primero que tenemos que hacer, empecemos por el perdón. Comienza a mirar a todas aquellas personas que te hicieron daño. Aún aquellos hasta que hemos jugado en el fútbol, de repente en cualquier actitud, te golpearon malintencionada y te rompieron la pierna. Aquel de los hermanos que te quitó la mejor herencia, te dio lo peor, que no te tomaron en cuenta en algunos momentos. Cuando viste que prefirieron a tu hermano, a tu hermana y no a ti, y hasta hoy sufres lágrimas y hay claustrofobia en ti, te sientes atado, te sientes atada. Dile: Jesús, ven a mi vida. Y tú puedes decirle al Señor: Señor, ya no la odio, ya no la perdona, pero aún en tu corazón hay una tristeza por lo que hicieron. Dios quiere despojarte de esa tristeza. Dios quiere que desde tu corazón tú le pidas la gracia y le digas: hermana, yo te perdono. Papá, yo te perdono. Aquel que te hizo daño, dile: yo te perdono en el nombre de Jesús. Y todo lo que tú has hecho, pide perdón. Perdóname porque no fui comprensivo. Perdóname porque no tuve esa temperancia. Perdóname porque fui frágil y te ofendí. Perdóname por mis palabras. Hermano, pero sobre todas las cosas, después de Dios hay un ser maravilloso que vive en tu vida y eres tú. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Dios Padre misericordioso, tú que has derramado tu gracia y tu amor en la cruz, perdona mis pecados y llévame al sacramento, Señor, de la confesión, y perdóname todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Todo esto es gloria del Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Su hermano Hugo Millones le da gracia y nos llenamos de esa gloria y bendición. Amén, amén, amén.